días, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para nuestra escuela dominical de este día vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy día nos toca ver el capítulo 2, comenzar en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Hechos, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. La palabra del Señor dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. El Señor bendiga su palabra, y pues nosotros vemos acá que estamos ya en el cumplimiento de la promesa del Señor, que dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que estaba profetizado aún desde antes del nacimiento del Señor Jesús. Creo que en anteriores oportunidades hemos visto cómo es que esta promesa estaba pues en el Antiguo Testamento. Precisamente el profeta Joel es uno de los que también habían profetizado acerca de este evento futuro, y pues ese día había llegado. El derramamiento del Espíritu Santo llegó a la iglesia cristiana, a la primera iglesia cristiana. Lo que las Escrituras nos describen, hermanos, en estos pasajes es el gran efecto, el efecto que tuvo entre los judíos de aquel tiempo. Un efecto que es dividido entre los que se hallaban asombrados, mientras que otros estaban burlándose de lo que veían con sus ojos. Y estos últimos, acá nosotros podemos ver en el versículo 13, estos últimos estaban burlándose y acusando falsamente a la iglesia, diciendo de que ellos estaban borrachos, que ellos estaban pues llenos de mosto, como dice. En el original, bueno, dice vino dulce, dice, ¿no? Vino nuevo también lo traducen otras versiones. Lo que nosotros vemos aquí en la Escritura, hermanos, es que el Señor había escogido el día de Pentecostés para que el bautismo del Espíritu Santo, la llegada, la venida, el derramamiento del Espíritu Santo se cumpla. Esa palabra que había sido ya profetizada por los profetas y que también había sido reiterada por el Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A sus apóstoles. El cumplimiento de esa promesa dada tenía que ser en una de estas fiestas. Nosotros tenemos que reconocer que la Escritura, hermanos, nos enseña de tres principales fiestas que tenían los judíos y que estaban también establecidas en la ley mosaica. Habían tres fiestas principales: es la Pascua,
la fiesta de los tabernáculos y Pentecostés. Esas eran las tres fiestas principales que observaban el pueblo judío de aquel tiempo. Y era llamado, el Pentecostés era llamado como la fiesta de las semanas, ya que literalmente aquel nombre significa quincuagésimo o 50 días después de la Pascua. Si nosotros podemos poner una cronología anual en nuestra mente, vamos a ver que Pentecostés está más cerca de la Pascua que de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, por eso se llama Pentecostés. Yo creo que el nombre ya nos dice algo, de penta, ¿no? Penta es una palabra que nosotros también usamos y significa, pues, quincuagésimo o 50 días después de la Pascua. Ahora, hay una tradición judía en el Talmud. En el Talmud hay una tradición judía que afirman que en aquel día, en el día de Pentecostés, el día de la celebración central, cuando el Espíritu Santo es derramado, fue el día también en que Dios le dio la ley a los judíos en el monte Sinaí. Eso es lo que enseña la tradición judía, ¿no? Evidentemente es una tradición oral, pero nosotros también podíamos hacer algunos cálculos siguiendo los datos que la palabra del Señor nos da para poder llegar a la misma conclusión. Josefo, nosotros hemos oído pues quién es Flavio Josefo. Josefo nos dice él que en su tiempo un gran número de judíos venían de todas partes a Jerusalén para celebrar este festival. Y ellos eran llamados como judíos extranjeros o judíos también helenistas o griegos, ¿no? Nosotros en el libro de los Hechos, más adelante en el capítulo 6, nosotros vemos cómo es que la Escritura también hace la división de estos judíos, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿De qué habla aquí? Aquí habla precisamente de lo que nosotros también encontramos en esta multitud que estaba aglomerada en el día de Pentecostés, el día que es derramado. ¿Quiénes son los griegos y los hebreos? Son judíos. O sea, son judíos hebreos que todavía ellos estaban nacidos en Jerusalén, en Israel, mientras que los otros eran judíos eran judíos griegos o judíos helenistas. Algunos de ellos no habían nacido siquiera allí en Jerusalén, sino habían nacido en otros lugares. Y muchas personas, pues, nosotros encontramos aquí a partir de lo que Josefo nos habla y lo que también la Escritura nos enseña, que muchas personas iban a ser los testigos de esta obra milagrosa de Dios con la cual se inicia, pues, la iglesia de Cristo en la tierra de una forma formal. Es una forma formal porque la iglesia de Cristo nosotros sabemos que está constituida ¿por quiénes? Por todos los escogidos del Señor que han sido redimidos pues por Cristo en la cruz. Entonces, en ese sentido tenemos, la iglesia está en el cielo, ahí podemos saber de que está pues Adán, está Abraham, está Moisés, está Josué, está Caleb. Ellos son parte de la iglesia que ya está en la gloria con el Señor, mientras que nosotros somos todavía parte de la iglesia que está aquí en la tierra. Pero antes de que viniese Pentecostés, había una iglesia en Israel, pero Israel no era propiamente la iglesia del Señor, porque bajo la definición que nosotros vemos aquí, si la iglesia está constituida solamente por aquellos que han sido escogidos por el Señor, entonces podemos decir de que Israel no es la iglesia del Señor. Pero en Israel había una parte de Israel era la iglesia del Señor. Por ejemplo, de los 12 apóstoles iniciales, 11 eran parte de la iglesia del Señor. Pero Judas Iscariote no era parte de la iglesia del Señor, aunque pertenecía al pueblo de Israel, aunque era circuncidado, aunque él leía las escrituras, aunque él seguía la tradición judía, él no era parte del pueblo escogido de Dios, porque en Cristo iba a ser redención.
Y nuestro versículo, pues el versículo primero de este capítulo 2 de Hechos, nos habla otra vez y nos dice de que todos estaban unánimes y juntos. Y esta expresión cuando dice unánimes, juntos, no solamente quiere decir de una unidad de los discípulos, sino que habla de una unidad con propósito. Es como, por ejemplo, cuando nosotros podemos coincidir en un sitio, nuestra familia o nuestros amigos coincidimos por casualidad en un sitio y estamos unidos en ese sitio por casualidad. Y otra cosa es como lo que nosotros hacemos en el día del Señor, el día domingo. Nos reunimos aquí con un propósito. Y el propósito de nuestra reunión, de nuestra unidad, es adorar al Señor, bendecir su nombre, abrir su palabra, tener comunión unos con otros. Pues cuando dice la Escritura, todos unánimes, juntos, estaba diciendo de que todos estaban reunidos ahí con el propósito de obedecer al Señor y de esperar también, ¿qué cosa? La venida del Espíritu Santo. El versículo 2 nos dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, nosotros podemos ver que fue precedido y también acompañado por señales dirigidas a los sentidos humanos. A los sentidos humanos. ¿Qué sentidos humanos nosotros podemos ver acá que dirige Dios o que Dios quiere que se preste atención? Es el oír y también el ver. Oír y ver. ¿De quiénes? De aquellos que estaban reunidos allí principalmente. Porque mire, el versículo dice, y vino de repente del cielo un estruendo, o sea, algo bullicioso, algo que nuestro oído reconocía, es como una explosión, ¿no? que había ocurrido. Y después dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, primero hay un ruido que nos llama la atención o llamó la atención de estos discípulos allí, ¿no? Era algo que no podía pasar desapercibido. Y la palabra de repente, porque así dice la traducción Reina Valera 60, nos trae la idea de un acontecimiento dirigido especialmente por Dios. Cuando dice de repente, es que ese ruido no era un ruido que estaba acompañado o era la secuencia de acontecimientos que estaban pasando en ese momento. Por ejemplo, de repente es algo que no se espera. Vamos a suponer que nosotros estamos en la sierra, acá en Perú, no sé si hemos estado, por ejemplo, en Cusco. Si alguien conoce cómo es la lluvia de Cusco, sabe que esa lluvia va acompañada de relámpagos, truenos, ¿no? Entonces, si uno mira y escucha, ¿no? Son unos ruidos que no pueden pasar desapercibidos, son muy fuertes. Y cuando el relámpago es cerca de la casa o muy cerca de la ciudad, pues hasta miedo da, ¿no? Entonces, pero si nosotros escuchamos en medio de esa lluvia un relámpago fuerte, no es de repente, porque es normal. Está lloviendo, tiene que haber ese ruido. Pero ¿qué pasa si es que nosotros estamos en un día soleado, un día donde no hay nube, donde no hay lluvia, donde el cielo está claro, y de repente escuchamos algo como un trueno? Ese es un sonido de repente, es algo que es distinto, nos llama la atención porque no lo esperamos en un día soleado, ¿no? Entonces, eso es lo que significa la palabra de repente, que no puede ser confundido con ningún otro fenómeno que podía estar sucediendo en ese tiempo. Eso es lo que pasaba con ese estruendo. Y dice también la Escritura que ese estruendo vino del cielo, y con esto nosotros entendemos de que el autor de ese estruendo, de ese ruido, de ese bullicio que estaba ocurriendo ahí, era Dios. Porque la Escritura dice un estruendo como de un viento recio. Vino del cielo un estruendo como de un viento del cielo, ¿no? Entonces, Dios, vemos acá que lo ocasiona deliberadamente. Dios lo hace deliberadamente de tal forma que quienes estaban allí supieran de que ese estruendo, ese viento con estruendo, era causado por Dios, por un ser supremo, por alguien que está en el cielo. Y estas palabras pues describen, hermanos, una conmoción tempestuosa y poderosa en el aire, ¿no? En realidad la Escritura en sus idiomas originales a veces tiene palabras que son difíciles de traducir. O sea, cuando nosotros
A veces nos quedamos cortos para expresar el significado de ciertas cosas, y yo creo de que Reina Valera, en cuanto a esta palabra estruendo, también se quedó corta, como otras versiones que están allí. Por eso es que yo le decía de que estas palabras describen una conmoción tempestuosa y poderosa en el aire. Eso es lo que significa estruendo, ¿no? Es como pues la traducción que a veces, no sé si alguien ha podido ver una traducción del inglés al español. Por ejemplo, usted va a traducir 10 palabras inglesas en inglés, pero termina escribiendo ¿cuántas? 15 o 16, porque tiene que darle sentido a una palabra que nosotros no tenemos en nuestro idioma y que necesitamos explicarla un poquito dentro de la traducción para poder comprender la idea del mensaje. Igual es en el griego cuando habla de esta conmoción que decimos, ¿no? De ese estruendo. Era algo que no podía pasar desapercibido. Y como vamos a ver, no podía pasar desapercibido entre los hermanos que estaban dentro de esa casa, dentro de esa habitación, y tampoco iba a pasar desapercibido con los que estaban afuera de esa habitación, ¿no? O sea, ese estruendo, ese sonido es el que llenó la casa, no el estruendo, el sonido es el que llena toda la casa y fue notorio a toda la muchedumbre que se encontraba afuera de ella. El versículo 3, hermanos, y es importante que nosotros veamos esto. El tema central para nosotros en este estudio es, y hablaron en otras lenguas. ¿Qué significa eso? Eso es el corazón de este, podemos decir, de este pasaje que hemos leído esta mañana. Versículo 3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y como vimos, yo les decía, ¿no? Habían dos señales acá que la Escritura hace. Primero, una señal en el oído, que uno escucha el estruendo, y ahora hay una señal visible, ver. Ellos observaron, ellos miraron que además de ese ruido estaba ocurriendo algo sobre cada uno de ellos. Ahora dice que los ojos de los hermanos pueden ver que se aparecieron unas lenguas como de fuego. Esa palabra como es importante, hermanos, es muy importante, porque hay que resaltar que no eran lenguas de fuego, sino eran lenguas como de fuego. ¿Ya? Entonces, a veces cuando nosotros vamos a un lenguaje, por ejemplo en Apocalipsis, nosotros vemos muchas comparaciones que la Escritura hace, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Entonces, ¿cómo? Entonces no significa que es en sí mismo así, ¿no? Entonces acá también Lucas está utilizando una palabra que dice como de fuego, o en el bautismo del Señor Jesús también, y dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Como paloma. No era una paloma. O sea, lamentablemente nosotros decimos, el Espíritu Santo es una paloma, y muchas veces vemos, ¿no?, algunos afiches del Espíritu Santo dibujado una paloma blanca volando. Ese no es el Espíritu Santo, ya. Por eso es importante que nosotros debemos de leer la Escritura con detenimiento. Dice, como paloma, como de fuego. Como de fuego. Las lenguas pueden ser consideradas, hermanos, como una descripción metafórica de una apariencia de fuego natural, como una llama centellante. Eso es más o menos lo que la palabra griega nos trae a nosotros para nuestro pensamiento. Mire, Isaías 5:24 dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Aquí también habla como la lengua del fuego, ¿no? O sea, es una lengua de fuego. Nosotros hemos visto incendios y entendemos cómo es una lengua de fuego, ¿no? Es el fuego, es distinto ver un fuego en una cocina o en un fósforo a que ver un incendio, ¿no? Las llamas se mueven como ondeando. Entonces, algo así era lo que estaba pasando ahí. Pero era un fuego, una llama centellante que tenía un movimiento, ¿no?, como de fuego. Toda esa asamblea, hermanos, que nosotros vemos que estaba reunida en este evento divino, representa el cuerpo de creyentes del Señor, organizándose ahora sobre los fundamentos cristianos y apostólicos, y que a partir de ese día sería conocida como la iglesia visible del Señor, a partir
de ese día, ¿no? Por eso es que también nos recordamos tal vez cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces el Señor ahí hablaba de futuro. Y ese es el día pues en que ya la iglesia queda formalmente establecida bajo los fundamentos cristianos y los fundamentos apostólicos, el fundamento de los apóstoles, ¿no? El versículo 4, en Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daban que hablasen. Este versículo, hermanos, bueno, dentro de todo este contexto es bastante importante para que nosotros podamos comprenderlo, ¿no? A veces cuando existe una interpretación equivocada, pues llegamos también a prácticas equivocadas. Eso es algo ineludible. O sea, cuando alguien interpreta esto como una consecuencia o una segunda bendición para la vida de un cristiano y dice, bueno, para que tú seas bautizado con el Espíritu Santo tienes que hablar lenguas. En nuestros días, por ejemplo, es una interpretación equivocada del texto, o sea, es una interpretación aún equivocada de la palabra lengua. Entonces, cuando existe una interpretación así, ¿qué es lo que viene? Conductas equivocadas, porque vamos a tener que aplicar una doctrina equivocada a nuestras vidas y esa aplicación va a ser equivocada, y es lo que nosotros conocemos como el movimiento pentecostal. Vamos a ver cómo este versículo debe ser interpretado a la luz de toda la Escritura y a la luz del versículo mismo. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nosotros hemos visto ya las señales audibles, luego hemos visto las señales visibles, las cuales pues fueron la evidencia de una obra divina desde el cielo, pero ahora nosotros observamos la certeza de ese hecho. O sea, ese podemos decir que es el tercer elemento que nos da la certeza de que eso era una obra de Dios. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bien interesante, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto a nosotros nos enseña que la llenura del Espíritu Santo no estaba limitada solamente para los apóstoles, sino para todos los hermanos y las hermanas. Acordémonos que habían hermanas ahí de la iglesia primera. Y la palabra de Dios, hermanos, nos enseña lo que ocurrió con todos los hermanos de la primera iglesia. Dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué debemos entender nosotros cuando la palabra del Señor dice otras lenguas? ¿Qué significa otras lenguas? Hermanos, nosotros en el contexto que estamos leyendo ahí, más todavía cuando vamos nosotros avanzando en el estudio de este libro, podemos ver de que se tratan de idiomas verdaderos. Eran idiomas existentes. Eran idiomas que ellos, que otros seres humanos de ese tiempo, otros pobladores, hablaban también. Y también aprendemos de que esa experiencia que tuvieron la iglesia primera de hablar en otras lenguas fue de repente, fue algo instantáneo. O sea, por ejemplo, usted puede aprender a hablar inglés de acá 2 años. Y en 2 años seguramente que usted habla inglés. Hay muchos métodos para aprender, hasta en 1 año usted puede hablar inglés. Pero usted pues lo aprendió en 1 año. O sea, de acá a 1 año lo vemos a usted hablando inglés. Pero en el contexto que nosotros vemos acá, ellos no fueron a una academia para aprender inglés, como ahora hacen las misiones. O sea, si nosotros vamos a enviar alguna vez, si el Señor lo permite, a un misionero para que vaya a los aguarunas peruanos, a los aguarunas que están en la selva, no podemos enviarlo si es que no sabe hablar el dialecto de ellos. O enviaríamos nosotros a Francia a un hermano que no habla francés. O enviaríamos a Rusia a un hermano que no habla ruso. No, eso es algo que no es sabio. Tendríamos que enviar a alguien que hable aguaruna, tendríamos que enviar a alguien que hable francés, tendríamos que enviar a alguien que hable ruso. Entonces, cuando habla otras lenguas, está hablando de que ellos no es que estudiaron, sino que de repente, por algún milagro de Dios que estamos viendo acá y lo creemos por fe, ellos comenzaron a hablarlo sin haber estudiado. Sin haber estudiado.
Ese, hermano, es un verdadero milagro hecho por Dios. Nosotros podemos aprender a hablar con otro idioma, pero hablarlo sin haberlo estudiado, eso es un milagro de Dios. En Marcos, mire, vamos a usar también la escritura para que nosotros podamos comprender esto. En Marcos capítulo 16, en el versículo 17, fíjese cómo dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En Hechos vemos que Lucas dice otras lenguas. Aquí Marcos está en el contexto de la incredulidad de los apóstoles, que no creían pues que el Señor había resucitado, no creían el reporte de la mujer samaritana, no creían el reporte de los que estaban camino a Emaús, no creían ellos que el Señor había resucitado. Por eso es que el Señor le habla a los apóstoles y les dice, en ese contexto de incredulidad, por eso dice, estas señales seguirán a los que creen, a los apóstoles que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahora tenemos que la escritura misma habla de nuevas lenguas y evidentemente se está refiriendo al día de Pentecostés. Lucas dice otras lenguas y Marcos dice nuevas lenguas. ¿A qué se refiere cuando dice nuevas lenguas? ¿Querrá decir que se inventarán nuevos idiomas ese día? ¿Ustedes creen? El Señor estaría diciendo, bueno, una nueva lengua va a ser, ese día la inventamos. Inventamos un nuevo idioma, o sea, hay español, inglés y hay un idioma cristiano. Vamos a inventar un idioma cristiano ese día. No, evidentemente que no se refiere a ellos, sino que aquellas nuevas lenguas u otras lenguas eran idiomas existentes, pero nuevos para ellos. Nuevos para ellos, es decir, idiomas que ellos no habían aprendido antes. Un ejemplo para nosotros. Ninguno de nosotros habla chino. ¿O alguien habla chino acá? Nunca lo he escuchado hablar. Nadie habla chino, ¿no? Por eso yo no menciono inglés, porque hay hermanos que sí hablan inglés acá. Chino. Nadie habla chino aquí. Pero el idioma chino es nuevo. Es un idioma antiguo. Pero si nosotros decidiéramos estudiar ese idioma, o si se presentase en Pentecostés aquí, en este mismo momento, y alguien habla chino, pues alguien está hablando un idioma que existe, pero nuevo para él. Nuevo en el sentido en que uno dice, he aprendido un idioma nuevo. Pero nuevo no porque no existía, sino es nuevo para ti. Tú hablas español, ahora hablas español y tu nuevo idioma es chino. En ese sentido, hermano, dice la Escritura que hablarán nuevas lenguas. Un idioma que nunca hubiésemos hablado nosotros o habíamos hablado aparte del español. ¿Ve? Yo creo que cuando hablamos ya de nuevos idiomas o nuevas lenguas, otras lenguas, estamos dejando por descartado, hermanos, el aleo que nosotros a veces escuchamos, o las palabras sin sentido que a veces nosotros oímos. Y yo creo que sabemos, tal vez algunos de nosotros, que esto pues es nuevo, no tiene más de 130 años o 120 años. No tiene más de 120 años. Me parece que en el año 1900 es que en los Estados Unidos alguien dice que había recuperado el don de lenguas y dijo que había hablado chino, pero nunca hubo una evidencia de que esa persona había hablado chino. Nunca. Y así también nosotros tenemos ahora. No hay evidencia de que un hermano que pueda creer en este bautismo del Espíritu Santo diga que su idioma o lo que él está hablando es un idioma ya existente. No existe evidencia, ¿no? Y tenemos que ser honestos. Entonces, nuevas lenguas no significa un nuevo estilo de hablar. Eso sí, no significa un nuevo estilo de hablar. Ni un idioma nuevo que deberían hablar los cristianos, ni nuevas formas de expresarse dentro de la iglesia. Eso no significa así, hermanos, ¿no? A veces se habla también de un idioma angelical, ¿no? Pero nosotros decimos, bueno, un idioma angelical. Yo recuerdo que hace un tiempo, y les había compartido, un pastor, porque con mi esposa íbamos a una iglesia pentecostal, asistíamos porque la iglesia bautista estaba en malas condiciones.
O sea, era una iglesia ya entregada al mundo y pues yo no iba a llevar ahí a mi familia. Entonces preferimos ir a una iglesia pentecostal nosotros antes que a una bautista, aunque éramos bautistas. Entonces fuimos a esa iglesia pentecostal y el pastor comenzó la introducción a su mensaje preguntando a la audiencia, ¿no? Fue muy audaz él, porque él preguntó, ¿alguna vez alguien de aquí ha escuchado hablar un ángel? Y él preguntó como 3 veces eso, si alguien había escuchado hablar un ángel. Y pues bueno, yo no levanto la mano. Pues sí, la Biblia dice que el ángel Gabriel se presentó a María y le habló en un hebreo perfecto, ¿no? El ángel también se presentó a los padres de Juan el Bautista, habló un hebreo perfecto. O sea, el idioma del ángel es un idioma inteligente también, ¿no? Dios habla todos los idiomas, los ángeles también hablan, Dios los capacita para ellos. Entonces el idioma angelical también queda descartado, ¿no? Más si es que estudiamos a profundidad, eso es, en realidad es una hipérbole que Pablo está usando para decir de que el amor está por encima de todo. Entonces, no es una nueva lengua, ¿no? Dice, nosotros vemos acá que fueron otras lenguas en nuestro pasaje para alcanzar con el evangelio a otras almas de otros países que hablaban otras lenguas. Eso es lo que sucede aquí, hermanos. Y el diseño original de este don fue doble, el diseño de las lenguas fue doble, ya de lo que estamos hablando. Primero, para probar la realidad de la influencia de Dios al cumplir las profecías del Antiguo Testamento en esa iglesia cristiana, ¿no? Para probar que era de Dios. Y segundo, para facilitar la predicación del Evangelio a toda criatura, mientras el canon del Nuevo Testamento no estaba terminado. No teníamos más que el Antiguo Testamento en la iglesia primitiva. No se había escrito nada. Pero ahí estaba nuevecita la iglesia, no tenía Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo podían predicarle el Evangelio a todos ellos que estaban allí? El Señor los capacitó para que les hablen en su propio idioma. Porque ellos no estaban hablando cualquier cosa. Ellos, dice la Escritura, estaban hablando las maravillas de Dios. ¿Acaso el hecho de que el Padre envíe al Hijo para que haga redención por los pecadores no es una maravilla de Dios? ¿No es algo que nos asombra? ¿Algo que nosotros no haríamos? ¿Quién entregaría a su Hijo para que un delincuente salga de la cárcel? Nadie. Pero Dios entrega a su Hijo para que muchos pecadores vengan a Él. Eso es una maravilla. Eso es lo que ellos estaban hablando, hermanos. Los hermanos, pues, de la iglesia primitiva hablaron como hablaban otras naciones. Pero no solamente hablaban las palabras extranjeras, las cuales tenían un significado real y verdadero, sino que lo hablaban como si fuera su propia lengua materna en la que crecieron. Es tremendo, hermano. O sea, es como que estaban hablando en la propia lengua materna en la que crecieron. Y dice este versículo, y le digo que es bastante interesante porque dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Mire, no debemos pasar desapercibido esto. Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué prueba esto, hermanos? Esto prueba el punto que yo les estoy diciendo, que el Espíritu Santo, al no haber Nuevo Testamento, esto es inspirado. Inspirado, ¿verdad? Nadie va a decir que no es inspirado el Nuevo Testamento. Es inspirado, pero no teníamos el Nuevo Testamento inspirado. Entonces, ¿qué pasaba? De que el Espíritu Santo ejercía influencia sobre la iglesia primitiva de tal forma que el Espíritu le daba la palabra que ellos tenían que hablar. Entonces ellos estaban hablando, inspirados por el Espíritu Santo, las maravillas de Dios. O sea, tenemos que acordarnos de que las lenguas eran pues en un tiempo donde no había canon. Y así como el Espíritu Santo tomaba control de Lucas para escribir el libro de los Hechos, el Espíritu Santo tomaba control de aquellos que estaban predicando la palabra de Dios. De tal forma de que la palabra venía a ellos, a su mente primero, y el Señor le ponía las palabras que tenían que salir por su boca. Eran profetas, así como el profeta Jeremías. Cuando él predicaba, el Espíritu Santo tomaba control de Jeremías, de tal forma de que él diga las palabras que Dios quería que dijese. Igual con Isaías, igual con Ezequiel, igual con los profetas menores. El Espíritu Santo tomaba control de ellos para que cada una de las palabras que saliese de su boca eran las que Dios había escogido. Igual aquí.
Igual nos está diciendo en el libro de los Hechos de que el Espíritu Santo había tomado control de esa iglesia, de tal forma que la iglesia profetizaba la palabra de Dios, pero cada palabra que ellos hablaban estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo. No estaba escrita, pero estaba hablada. Por eso es que en ese tiempo se necesitaba el don de interpretación de lenguas. Se necesitaba el don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque cuando se levantaba alguien en la iglesia a profetizar, sea por medio de un intérprete en otras lenguas, tenía que haber alguien ahí que también tenga el don de espíritu. Porque ¿cuál era la certeza de la iglesia de que lo que esta persona estaba hablando era verdad? No tenían Biblia. Por eso el don de interpretación de lenguas es un don que se cesó también junto con las lenguas. Y una vez que tuvimos el canon del Nuevo Testamento, también cesó ese don de discernimiento de espíritus, ¿no? Ahora nuestro discernimiento es bajo lo que la palabra del Señor nos trae, por medio de la iluminación del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es ahora, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? En Hechos 2:5 ahora dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Acá vemos, hermanos, que el Señor quería asegurarse de que este milagro sea público entre los judíos que se reunían en esa festividad. Dios quería que todos vieran esto. En aquel momento habían moradores de la ciudad de Jerusalén, pero también se reunieron judíos que estaban viviendo fuera de la ciudad, a quienes también pues los llamaban judíos visitantes, ¿no? Y los prosélitos. Los prosélitos eran pues gentiles que habían sido evangelizados, por decirlo de alguna manera, o judaizados mejor, por los judíos para que adopten la religión judía, ¿no? Ellos eran los prosélitos. Y dice varones piadosos. Pero una traducción más exacta, hermanos, es varones temerosos de Dios. Varones temerosos de Dios. Ellos fueron los que no se burlaron de lo que estaban viendo y lo que habían escuchado. En el versículo 6 nos enseña, pues, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hermanos, esa multitud no era la multitud que se acostumbraba a reunir en el templo de Jerusalén, sino era un gran cuerpo de judíos que se describen en el versículo anterior, o sea, los varones piadosos, y que providencialmente ellos fueron testigos de ese milagro que escucharon y estaban viendo en la iglesia primera. Y en este versículo se nos dice el efecto que había causado sobre ellos. Dice, estaban confusos, estaban confundidos, ¿no? Es decir, muchos de sus pensamientos estaban desordenados en sus mentes. Estaban desordenados. Hay otras maneras de traducir este hecho o esa actitud que ellos tenían. Por ejemplo, Biblia al Día dice, y quedaron todos pasmados. La versión Jeremías del año 76 dice, la gente se congregó y se llenó de estupor. Y la Biblia de las Américas dice, la multitud se juntó y estaban desconcertados. Eso fue lo que causó. ¿Y cuál fue la razón de esa confusión? ¿Por qué estaban confundidos? ¿Tenían ese estupor? ¿Por qué estaban desconcertados? ¿Era por el ruido que habían escuchado? ¿Era por lo que estaban viendo quizás a los apóstoles que estaban en esa casa? No. Ellos estaban confundidos porque estaban escuchando cómo esa iglesia, esos hermanos y esas hermanas estaban hablando en su propio idioma. Sí, estaban, ¿no? Hablar en sus propios dialectos es la palabra original. La palabra griega original cuando dice allí es dialectos. Es decir, los judíos visitantes entendían perfectamente lo que la iglesia estaba hablando. O los hermanos de la iglesia, algunos hermanos de la iglesia, estaban hablando en su propio idioma, ¿no? Y esta palabra griega, dialecto, nos da la idea de una manera de hablar entre hombres de una misma región, o entre parientes, entre conciudadanos. Y esto nos quiere decir que aún los discípulos hablaban con el acento con que se debía hablar ese idioma.
o de la región que ellos pertenecían, ¿no? Y es algo tremendo, hermanos, porque pues esto a mí me hacía acordar mucho las cosas que vivimos a diario, ¿no? Cuando, por ejemplo, viene un peruano de la selva, rapidito nos damos cuenta, este peruano es de la selva, por su acento. O cuando viene un peruano de Piura, rapidito nos damos cuenta. Bueno, algunos ya los que viven mucho tiempo acá en Lima han perdido el acento, ¿no? Pero los que viven en la ciudad, ¿no? O en Chiclayo, nos damos cuenta como el arequipeño, el cusqueño, todos tienen una manera, hablan español, pero su español pues tiene acentos, ¿no? Igual si hablamos pues de otros países, mexicano habla diferente que el peruano, igual también en México de acuerdo a la región, ¿no? El Distrito Federal habla diferente al del estado de Jalisco, por ejemplo. En Estados Unidos también el acento es distinto. El neoyorquino habla con diferente acento al tejano. Son diferentes acentos, ¿no? Pero aún allí, esta palabra dialecto nos enseña de que ellos estaban hablando con el acento de esa población, de ese lugar. En Hechos 2:7 dice, y estaban atónitos y maravillados. Otra vez, hermanos, miren, primero nos dice de que estaban en estupor, ahora otra vez la Escritura nos recuerda que estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos, todos estos que hablan, no son galileos. Y esta palabra nos trae, pues, estas dos palabras, hermanos, nos traen a nosotros la idea de grados de asombro, o sea, cada vez estaban ellos más maravillados. Primero los escuchan hablar en su propia lengua, ¿no? Y después se fijan quién es el que está hablando. Galileo. ¡Oh, más sorpresa todavía! Más sorpresa todavía. ¿Por qué? Porque los galileos eran hombres que supuestamente eran ignorantes en ese tiempo. Ignorantes. Pero que no solamente hablaban en otros idiomas, sino que el contenido del mensaje, o sea, desde el hecho de que un galileo hable otro idioma, era posible, porque ellos eran bien conversadores, si es que nosotros leemos un poco más la historia del Nuevo Testamento. Pero el punto es que hable cosas que con tanta sabiduría, o sea, la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo, había tomado control de las palabras que ellos estaban diciendo, que aún el contenido de lo que ellos estaban hablando en otro idioma era para asombrarse. ¡Wow! Este hombre habla en otro idioma, pero además lo que está diciendo posee una sabiduría que pues a mí me deja asombrado. Eso es lo que estaba causando en ellos más estupor. Eran galileos. Es que ellos estaban, pues como hemos visto, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Era un lenguaje inspirado el que ellos estaban hablando y pues eso causaba asombro. Pues el Galileo, hermanos, no eran tenidos como hombres sabios en el tiempo del Señor, ¿no? Por ejemplo, Juan 7:52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Tremendo, o sea, pues, pero sí había un profeta Galileo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Jonás. Jonás fue Galileo, claro, ¿no? Jonás. Entonces ellos decían, pues, ¿cómo va a ser posible que un Galileo, un ignorante, además de hablar otro idioma, hable sabiduría? Es algo que estaban asombrados. Versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Otra vez comienza a hablar. O sea, ellos, una cosa tremenda. Y esta pregunta pues refleja, hermanos, la sorpresa de esos judíos oyentes, ¿no? Porque los escuchaban hablar en su propia lengua materna. Como ya dije, es como escuchar pues tal vez a un estadounidense, ¿no? Cuando un estadounidense habla español es curioso, ¿no? Yo creo que ellos también se burlan de nosotros cuando hablamos inglés, ¿no? Pero cuando los escuchamos y los vemos con su acento, o a un brasileño, ¿no? Cuando comienza a hablar español, ahí, o sea, no te lo puede hablar así como yo estoy hablando, no te lo puede hablar. Usted puede ver predicadores norteamericanos o amigos o familiares, ¿no? El acento lo tienen ahí. Pero este versículo, cuando dice la lengua que hemos nacido, es como que viene un norteamericano y habla el español como nosotros lo hablamos, sin un acento de inglés. Esa es una lengua materna, ¿verdad? Y te habla el español bien. O sea, nosotros no hablamos
el 100% de español, no sabemos todas las palabras, no conocemos todos los significados, pero hablamos español y de repente entra aquí alguien hablando el español como nosotros lo hablamos y le preguntamos, ¿y usted de qué país es? De Estados Unidos. De Estados Unidos, sí, pero toda tu vida habrás vivido acá porque tu manera de hablar es igual a la mía. No, yo he vivido más bien toda mi vida en Estados Unidos. Wow, ¿y cómo es que hablas así sin tener acento de norteamericanos? Algo que, pues, algo que nos asombraría. Eso es lo que pasaba, hermano. O sea, no es que ellos estaban hablando un idioma con un acento así, medio galileo. No. El idioma lo estaban hablando como lengua materna. Es asombroso. Mire cómo es que Dios hace esos milagros en ese tiempo. Y luego nosotros pues vemos la lista de idiomas que fueron hablados por los hermanos de la primera iglesia, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice partos, medos, elamitas. Acá fíjese, cuando habla de partos, medos y elamitas son gentilicios, ¿no? Es como decir limeño, arequipeño, piurano, ¿no? Ancashino, nombres de acá, ¿no? Cubano, mexicano, peruano. Acá, esos tres primeros son gentilicios, se llaman. Pero después ya no hablan de gentilicios, sino hablan de países. ¿Será pues que en ese tiempo no habían Mesopotamia? Yo no sé cuál sería el gentilicio para Mesopotamia. Sería quizás mesopotámico. Alguien que nació allá, un mesopotámico. Judea, judío, pues, ¿no? En ese tiempo no había, tal vez. Capadocia, ¿cómo será? Bueno, pero los tres primeros son gentilicios y luego comienza a hablar Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar. O sea, hermanos, eran muchos idiomas. Y era pues lo que constituía más o menos el imperio romano, ¿no? en ese tiempo. Y dicen, pues estaban hablando las maravillas de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Otra vez, seguían atónitos, perplejos, estaban asombrados. Estos testigos de este hecho milagroso, hermanos, nosotros podemos ver acá que tenían muchas interrogantes. Ellos veían, escuchaban, miraban, se preguntaban y no tenían respuesta. Eso es lo que este versículo nos dice. No tenían respuesta. Ellos aún se mantenían perplejos por todo lo que estaban viendo, toda esa obra que el Señor había hecho allí. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Hermanos, esta parte para mí era bastante interesante porque nosotros siempre vamos a encontrar personas que se burlan de los hechos que Dios hace. Siempre, hermanos. Aún dentro de la misma iglesia evangélica, aún protestantes se burlan de otros protestantes, ¿no? Y eso es muy lamentable. Pero ¿quiénes eran los que se burlaban? Aparentemente aquellos que no podían entender lo que hablaban los apóstoles y los hermanos. Ellos, ¿no? O sea, a las finales el Galileo no resultó tan ignorante, sino el judío que no hablaba otro idioma más que el hebreo y el arameo que ellos tenían allí. Y tal vez griego alguno de ellos, como Lucas. Lucas era gentil, pero entendía el hebreo también y el arameo, un hombre que hablaba 3 idiomas. Pero acá ya estaban hablando otros idiomas y como no entendían, oye, ¿qué estará hablando? Yo no sé qué será eso. Comenzaron a burlarse. Así es cuando no se discierne la obra de Dios en una persona. Así es cuando se discierne o esa falta de discernimiento cuando Dios obra salvación en alguien. Hermano, el mundo siempre se va a burlar de las cosas del Señor. Y el mundo siempre va a lanzar objeciones que son innecesarias cuando las obras de Dios son manifiestas a los hombres. ¿Sí? El mundo se burla de la santidad cuando uno quiere agradar al Señor, cuando uno quiere obedecer al Señor. Y terriblemente a veces dentro de la iglesia también hay otros que se hacen llamar evangélicos, protestantes, que se burlan de otros que queremos
obedecer al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida. Nos llaman, cuando nosotros queremos ser personas cristianas, regeneradas, que queremos obedecer fielmente todo lo que el Señor dice, no, pues este es alguien de mente angosta. ¿Ves? Es un mojigato, es un santurrón, eso es un fanático. Porque no vivimos como ellos viven, porque no pensamos como ellos piensan, porque no sentimos como ellos sienten. Se burlan de ti, se burlan de la obra de Dios que ha hecho en tu corazón. Se burlan porque el Señor te quita ese corazón de piedra que ama el mundo, que ama el pecado, y te pone un corazón de carne, capaz de amarle a Él, de obedecerle a Él, de que Cristo sea todo en tu vida, que ames al Señor, que estés en tu primer amor siempre. Te van a ver así como un mojigato. Y van a venir nombres para ti. Lamentablemente van a venir apodos, sobrenombres, burlas para ti. Porque aquí nosotros vemos, hermanos, que cuando dice más otros, está hablando de otros judíos, de otros que también tenían el Antiguo Testamento en sus manos, de otros que estaban cumpliendo el mandamiento del Señor de ir para el día de Pentecostés, de otros que se reunían en el templo para orar, de otros que se juntaban en la sinagoga para escuchar la enseñanza, de otros que se llamaban religiosos, que decían también que temían al Señor. Ellos son los que estaban burlándose de las obras del Señor. Y eso es tremendo, hermanos. Es tremendo, y quizás también a mí me llamaba mucho la atención de esto, ¿no? Yo recuerdo ahora de que cuando Ana, la mujer del Cana, ¿usted se acuerda en Samuel? Que ella no podía tener hijos, ¿se acuerda de ese pasaje de la Escritura? Y ella fue y estuvo orando. ¿Y quién la vio orando? Elí. ¿Y qué dijo Elí? Oye, mujer, tú estás borracha, anda. Hermana, así es la falta de discernimiento. Elí era el sacerdote del templo y no podía discernir que Ana estaba derramando su corazón a Dios. Así también, ¿no? Como nosotros podemos ver en este ámbito protestante, personas que no entienden por qué. ¿Y por qué tú quieres obedecerlo en todo? No te entiendo. Pues bueno, tú no entiendes tal vez porque Dios no ha hecho la obra en ti. El Señor no ha hecho la obra en ti. Pero qué malo hay, mira, vamos a ver esta película. No, esa película yo no puedo verla. Pero es que tú eres un santurrón. ¿Qué tienes tú? No es que estemos tratando de ganar el cielo por obras, hermanos. Nosotros sabemos que la Biblia dice que eso es imposible. Pero hay un principio interno que Dios ha hecho. Y ese principio interno te va a hacer conducir en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, en donde tú estés, de tal manera de que los otros, aún religiosos, se burlen de ti. Se burlen de ti. Cuando tú no participes en esas bromas, en esas cosas, se van a burlar de ti. Bueno, hay que decir, lamentablemente, que hay hombres y mujeres que dicen que hacen cosas bajo el poder de Dios. También este es el otro lado, porque ahora vemos de que hay el poder de Dios, pues no es discernido por algunas personas y eso causa burla. Pero también hay personas que dicen que hacen cosas en el poder de Dios y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Y esto yo lo voy a decir con mucho cuidado, hermanos, pero a mí me ha tocado ver junto con mi esposa también hermanos, ¿no? Que pues dentro de la iglesia están sacudiéndose, ¿no? Y están ahí cantando himnos y se sacuden y en una oportunidad, hermanos, fue algo muy triste porque estábamos en esa iglesia con mi esposa y de repente una hermana comenzó a saltar como un cangurito, hermanos, de su lugar y comenzó a ir al púlpito. El pastor estaba predicando y comenzó a saltar como un cangurito alrededor del pastor, interrumpiendo la predicación. Y los hermanos decían, no, déjenla, no la interrumpan, el Espíritu Santo está con ella, está tomando con... Bueno, hermanos,
O el Espíritu Santo estaba con ella o estaba con el predicador, pero no podía estar con los dos. Esas cosas hacen de que los gentiles se burlen de la religión. Eso es otro lado. No debería ser así. Nosotros deberíamos realmente creer, pues, ¿no?, de que esa clase de burlas hacia el Señor es la consecuencia de una inmadurez en una interpretación errada de la Escritura, ¿no? Entonces, pues, tenemos que decir que sobre los primeros, de aquellos que se burlan de la verdadera obra de Dios, va a venir juicio. Y aquellos también de que dicen que hacen cosas en el nombre del Señor, cuando no las hacen, para que cause la burla de aquellos que no conocen al Señor, en lugar de glorificar su nombre, yo pienso que también, hermanos, va a venir juicio. Va a venir juicio. Y hablaron pues los discípulos de la primera iglesia en otras lenguas. Vamos ahora.